Y eso es lo importante. Hay que aprender a rendirse, a escuchar la voz del Espíritu. Gloria a Dios. Y como le dije, parece que el problema ese ya existía, aún en los tiempos de Pablo. Cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, era una carta exhortando, predicando sobre los agnósticos, los que niegan a Jesús. Pero aquí ahora en Primera de Corintios capítulo 1 versos 4 al 7, vamos a ver algo que Pablo le dice a los corintios y debe de ser una exhortación para nosotros, porque hay algunos que niegan que los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu cesaron, se acabaron, se terminaron cuando los apóstoles, los 12 murieron, incluyendo a Pablo. Pero vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios capítulo 1 versos 4 al 7. Hermano, yo le doy esta cita para que usted no se deje engañar por aquellos, y son cristianos entre comillas, que niegan y que dicen no, que si usted sana a una persona le van a decir no, eso no puede ser ahora, y el orgullo de ellos es tan grande que no admiten su error en su decir y su enseñanza. Dicen no, eso es obra del diablo. Pero vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 versos 4 al 7. ¿Quién tiene la Biblia? Del 4 al 7, capítulo 1. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda la ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en el mundo, esperando la manifestación de nuestro Señor. Que nada os falta, ¿qué? ¿En qué? De manera, el verso 7, De tal manera que nada nos daba en el mundo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ahí mismo dice, contradiciendo todo ese rol de esas, yo le llamo una secta, pero para no ofender yo no voy a decir qué grupo o qué dominación son. Pero aquí Pablo está diciendo, de tal manera que nada os falta en ningún don. Quiere decir que los dones siguen pendientes, los dones siguen hoy. ¿Hasta cuándo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se ha manifestado, Jesucristo no está aquí todavía. Quiere decir que los dones están vigentes aún todavía hoy en día. Hasta que la iglesia no sea levantada, los dones seguirán en operación. No hay fin para los dones. Fíjese, uno de los grupos, o voy a decir la iglesia, porque la iglesia en sí no está dividida. El Señor no dividió la iglesia en organizaciones. Es la iglesia de Jesús, pero el hombre le ha puesto nombres. Denominación, correcto, gracias. Y fíjese, una de las denominaciones que nació en el año 1906 en la calle Azusa, que fue la iglesia pentecostal, esa iglesia que nació en ese lugar nació bajo el mover del Espíritu Santo y comenzó a hacer tantas cosas que esta denominación negaba o sigue negando, y por eso es que esta denominación ve como una amenaza a la organización pentecostal, a los hermanos, a la iglesia pentecostal. La llamamos iglesia pentecostal, pero sí en sí no hay iglesia pentecostal en el libro de los Hechos. Es la iglesia de Jesucristo. El hombre es el que, según creencia, si usted busca cada denominación, busque en su celular quién es el fundador
de los pentecostales, el fundador de los metodistas, el fundador de los adventistas, el fundador de los bautistas. Usted va a ver que todo es formado por un hombre, no por el Señor. Y en el libro de los Hechos hay un verso donde dice que a la iglesia la llamaban la iglesia del camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Y por eso, como eran personas que siguieron a Jesús, lo nombraron el camino. El Espíritu Santo es universal, mi hermano, en el cumplimiento de su obra. El Espíritu Santo no tiene restricción de que lo que hace aquí no lo puede hacer allá. No, la obra del Espíritu Santo se cumple en toda parte del mundo, como dije en la última clase. El Espíritu Santo viene aquí, puede hacer tal cosa, y lo mismo que hizo aquí lo puede hacer a través de otra persona en otra parte del mundo. Para el Espíritu Santo no hay límites. Nosotros somos los que le damos el límite al Espíritu Santo, porque no le dejamos la libertad a Él hacer en nosotros como Él quiere. Pero tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Fíjense, hermanos, por muchos años el diablo ha hecho todo en su posibilidad, todo en su fuerza, para que la iglesia siga siendo ignorante en relación a los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Hermano, yo también quiero aprender de ustedes. ¿Quién puede dar una respuesta a esa pregunta? ¿Por qué creen que el enemigo, el diablo, ha tratado todo lo que él ha hecho para que la iglesia siga siendo ignorante en cuanto al ministerio a los dones del Espíritu? El diablo conoce que el día que usted aprenda de los dones y comience a moverse en los dones, usted va a ser un gran enemigo para él, una amenaza para él. Va a poder deshacer todas las artimañas del enemigo. El profeta Isaías lo dijo muy bien, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada prevalecerá contra vosotros, y toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será juzgada, porque de mí viene la salvación. Hermanos, el Espíritu Santo, como le dije hace un ratico, conoce las circunstancias, el problema por el cual usted está pasando, y el mismo Espíritu Santo tiene la respuesta para usted vencerlo. La palabra dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, vino a destruir las obras del diablo, a desarmar al diablo, y lo destronó. Quiere decir que nosotros cuando vamos a hacer guerra espiritual, no es para tratar de conseguir algo de Dios. No, vamos a pelear ya en la victoria de Jesús, a retener lo que ya el Señor nos ha dado, no para adquirir algo nuevo. Porque dice Pedro en su palabra, en 2 de Pedro 1, versos creo que 2 y 3, que ya todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya ha sido depositado en nosotros, en nuestro espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. El único. Para eso fue enviado, a darnos vida. Romanos capítulo 1, pero vamos a seguir. El Espíritu Santo es universal en el cumplimiento de su obra. Él posee todo el poder de Dios. Y Él está en toda parte. Quiere decir que Él es omnipotente con el poder de Dios. Él es omnipresente, quiere decir que Él está en todo lugar. Está aquí, está en China, está en el Japón, en Asia, está en Puerto Rico, en Cuba, en Chile.
en México, en toda parte. No hay lugar donde Él no puede estar. Y David lo expresó muy bien cuando David dice: ¿de dónde me oré de tu presencia? Claro, que es Salmo 137, ¿verdad? O 39, el verso 7 creo. Hermano, nosotros no nos podemos esconder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce nuestro pensamiento. Antes que el pensamiento salga por nuestra boca en palabras, ya el Espíritu Santo lo sabe. No hay cosa oculta. El comportamiento suyo ya el Espíritu Santo lo vio antes de usted cometerlo, porque Él lo vio en su mente. Por eso tenemos que guardarnos y cuidarnos, aún lo que hablamos. Porque el proverbio dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Quiere decir que con esta podemos hacer mal como hacer bien. Y dice también que aquellos que la aman comerán de su fruto. Quiere decir que lo que usted está diciendo, sea bueno, sea malo, usted va a comer del fruto de sus palabras. Una cosa que a mí mi esposa y yo aprendimos cuando aún Jonathan y Abigail eran niños, porque ya son grandes, son hombre y mujer. A nosotros nos enseñaron que nunca habláramos palabras negativas o malas a nuestros hijos, porque sin saberlo, cuando decimos algo mal de nuestros hijos, los estamos maldiciendo, estamos hablando mal de ellos, y esas palabras van a ser bien para ellos o mal. Quiere decir que tenemos que guardarlo, pero el Espíritu Santo nos enseña estas cosas. Gracias, Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo, ¿cómo ves tú a mi hijo? ¿Cómo ves tú a mi hija? Y de acuerdo a cómo Él me lo percibe, Él me lo enseña, eso es lo que yo confieso de ellos. Y fíjese que ahora mismo están ardiendo en el Señor. Están quemados, están buscando al Señor como... ahora en este mes mi hija Abigail acaba de hacer un ayuno de 25 días. De 25 días, hermanos. Jonathan ya va por la mitad de esos 25 días, porque él comenzó más después. Pero están en la palabra día y noche, día y noche. Que eso me da alegría. Porque me dice mi hijo Jonathan: papi, lo que yo vi en ti, toda mi vida yo creciendo, tú con la Biblia en la mano, en oración, es lo que estoy haciendo. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, si la iglesia supiera y aceptara la verdad sobre los dones del Espíritu, hermano, transformaríamos el mundo a nuestro alrededor. Para eso fue que fue dado. Cuando usted comience a estudiar el libro de los Hechos, que son 28 capítulos, cuando lo leemos se parece como que todo pasó de un día al otro. No, hermanos. El libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, es un promedio del capítulo 1 al 28, como de 32 años. Y ahí vemos como que el Espíritu Santo obraba a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu. En el libro de los Hechos, aún para una cosa simple, para repartir comida, dice la palabra en Hechos que tenían que ser hombres primero llenos del Espíritu Santo y llenos de fe para repartir comida. Tenía que ser lleno del Espíritu y lleno de fe. Y fíjese, dos de los hombres que eligieron para que hicieran este oficio, entre ellos estaba Esteban y Felipe. Y de estar sirviendo a las mesas a las viudas,
Dice la Biblia en el capítulo 7 de Hechos que Esteban fue acusado de cosas que él no había hecho. Y dice que lo mataron porque él hacía muchas obras maravillosas, milagros y maravillas. Y por envidia lo mataron. Pero después en el capítulo 8 vemos a Felipe. A Felipe, otro. Y ese mismo Felipe, después en el libro de los Hechos lo llaman evangelista. ¿Usted quiere ver la obra de un evangelista? Estudie el Hechos capítulo 8 para que aprenda lo que es ser evangelismo. Jesús mandó a los primeros 12 discípulos en el capítulo 10 de Mateo a evangelizar. Esos 12 discípulos él lo convirtió en apóstol. Después en el libro de Lucas capítulo 10 otra vez Jesús envía a 70 discípulos aparte de los 12 a hacer lo mismo, a evangelizar, a predicar la buena nueva del reino de Dios, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar los muertos. Y lo lindo de todo esto es que aún en Marcos capítulo 9 versos 38 y 39 dice que uno de los apóstoles le dijeron a Jesús: Jesús, le prohibimos a uno que está echando fuera demonios en tu nombre porque no anda con nosotros, no se reúne con nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohíban. Hermano, a eso es que la iglesia fue llamada. La iglesia tiene una autoridad que no la ha entendido, no la ha creído. Jesús dijo que la misma autoridad que él recibió del Padre nos la ha dado a nosotros. Pero mi autoridad no es para yo tomar dominio sobre usted, ni usted de otro, ni usted de mí. No, esa autoridad es para usarla contra el enemigo del hombre que se llama Satanás y su reino, todo lo que está involucrado en su reino. Tenemos autoridad. Y yo a veces me pregunto: Señor, ¿y por qué es que hay tantas personas que dicen que tú eres el que trae estos problemas, o tú eres el que lo permite? Y el Señor me ha dicho y me sigue diciendo: no soy yo, son ustedes, porque no han creído que yo le he delegado mi autoridad. Como le digo a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros somos los que permitimos que el enemigo nos zarandee, nos haga todo el daño que él quiere. ¿Por qué? Porque no hemos creído y aprendido a usar esa autoridad que nos fue delegada. No, mi hermano, tenemos que guardarlo. Pero vamos a seguirla. Vive Jesús. Hay personas que llevan y siguen diciendo que estos dones de la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva usaron, cesaron. El cesacionismo es la idea de que todos los dones espirituales de señales y prodigios terminaron después de lo que eso lo dije. Ahora, algunos, como no creen en esto, miren lo que el verso que sacan de fuera de su contexto, del contexto, para querer apoyar su error. Alguien abra la Biblia a 1 de Corintios capítulo 13 versos 9 al 13. Le estoy dando palabra de Dios para que no se dejen engañar. Hermano, no acepten la opinión de una persona si lo que está diciendo no es correcto con la palabra de Dios. Hermano, ni acepten la opinión mía. Escudriñen las escrituras en el contexto, con el contexto, para ver si lo que estoy diciendo es verdad o no. Ok. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte del todo el
Sigue. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ok, fíjense. En el verso 9 comienza diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aún más cuando venga lo perfecto, entonces lo que en mí, lo que en parte, lo que es en parte será acabado. Usan eso para decir que lo perfecto es la palabra de Dios. Aún siendo la palabra de Dios perfecto, nadie la tiene en su perfección. Siempre hay alguien que la malinterpreta o le enseña. Siempre hay una confusión en la mente. Entonces fíjese, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando usted muera y se vaya con el Señor, ya no va a haber más necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos en espejo. El espejo es la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer quién usted es? Mírese en el espejo de la palabra y comience a verse como Dios lo ve a usted. Comience, mire lo que está pasando, que hay muchos que dicen, hermano, pero es que yo no veo eso en mí todavía. Ni lo va a ver hasta que no lo crea y comience a confesarlo con tu boca. ¿Quiere ver cambios en tu vida? De acuerdo a lo que Dios dice de ti, créelo, recíbelo y dale gracias a Él y comienza a confesarlo. Comienza a confesarlo para que se haga una realidad en tu vida. Porque si no lo hace, va a seguir haciendo el mismo viejo hombre o vieja mujer con malas costumbres, aún estando en Cristo Jesús. La palabra dice que yo soy justicia de Dios. Pues yo, puede ser que todavía haya cosas en mi vida que no me acepta aceptarlo, pero para yo poder ver ese cambio, yo tengo que seguir confesando con mi boca y escucharlo con mis oídos. Soy justicia de Dios. Soy justicia de Dios. Usted quiere vencer el pecado en su vida, comienza a confesar, soy justicia de Dios, muerto al pecado y vivo para Dios. Está en Romanos capítulo 6. Hermano, yo como mucha Biblia. Esta es mi comida. Entonces dice, ahora vemos en espejo oscuramente, más entonces veré cara a cara. La Biblia tiene cara. ¿Alguien me puede responder? La Biblia tiene cara. Ahora, en respuesta a esto, vamos a 1 de Corintios, Noemí, capítulo 1, versos 4 al 7. Mire la respuesta que Pablo le da a la iglesia de Corintios por este mismo problema. 1 Corintios 4:7. Ajá. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda ciencia. Así es como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la manifestación de Cristo, cuando nos encontremos con Él cara a cara, es con Cristo que nos vamos a encontrar cara a cara, no es con la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene cara. No. Pero Jesús sí tiene. Y cuando nosotros nos encontremos en cara a cara con Él, entonces ya no va a haber necesidad
más de profecía, ni de hablar en lengua. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Él personalmente, Él con nosotros. Dice la Biblia que vamos a verlo así como Él nos ve, completo en Él. Vive Jesús. Fíjese, hermano, gracias a Dios que el Dios no ha quitado el Espíritu Santo. Triste que hay muchos que tienen la Biblia y siguen aceptando estas enseñanzas malignas. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Aquí sí que hay mucho. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Quiero leer. Espérate, ¿quién dice? El Espíritu. Es el Espíritu el que está hablando aquí. ¿Qué dice? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oigan eso. Apostatar quiere decir alejarse, abandonar, dejar. Quiere decir que estas personas en un tiempo conocerán al Señor o conocían al Señor. Aquí vemos que aquí en este verso habla de doctrinas falsas. También enseña que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía. Habla de la apostasía. Habla también de la herejía. Quiere decir que nosotros tenemos que guardarnos, cuidarnos de toda cosa que sea que nos enseñen o lo quieran predicar, pero que no estén en línea con lo que dice la palabra. Hermano, oiga, si yo voy a sentarme aquí y voy a decirle algo a usted que no va en línea con lo que dice la palabra, yo mismo no lo acepto. Por eso es que no lo hago. Yo voy a guardarme de lo que dice la palabra. Miremos lo que en el próximo capítulo, 2 Timoteo 2:15, ¿qué es lo que dice? 2:15 en 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ok, espérate. Eso me deja saber a mí que es responsabilidad mía de yo prepararme. Otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado, no aprobado por el hombre, no aprobado de que por el concilio, no, aprobado por Dios. Sigue, hermana. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oigan eso. Es responsabilidad mía, como es responsabilidad de usted, prepararse con la palabra de Dios para que cuando alguien venga de estas personas que vienen con estas enseñanzas falsas, usted pueda decirle, no, espérate, la palabra dice esto y esto y esto. Mire como dice en el mismo capítulo, versos 25 y 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Que con mansedumbre cobija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Oigan eso. ¿Cómo fue que dice? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la verdad. Por si quisiera Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. Y acepten y escapen del lazo del diablo. Hermano, hay veces que yo parece que suena duro cuando digo no del diablo y esto, pero es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios, no es palabra de Rafael. En ningún momento. Mira cómo dice, y escapen del lazo del diablo. El diablo lo tiene enlazado, el orgullo de ellos. Después que hablaron tanto error, el orgullo no le deja permitir que ellos digan, espérense, yo he cometido un error. La falda estuvo en mí. Yo enseñé lo que no es correcto. Y por su orgullo no se dejan ser liberados del diablo, como dice aquí, en quien están cautivos a la voluntad de ¿quién? Del diablo. Cuando dice de él se refiere al diablo. Oh boy. Vamos al capítulo siguiente, el capítulo 3. Versos 16 y 17. ¿Es qué? ¿Por quién? Ok, por Dios. No es por el hombre, no es por mí. Ok, sigue, hermana. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la nueva traducción viviente. Yo la sé porque yo la tengo. Y yo cuando me siento a estudiar la Biblia, yo cojo 4 versiones. Y a veces uso hasta otra del teléfono y leo lo que dice una y aquella. Y así. Porque hay veces que usamos la Reina Valera 1960 y como que no da la definición, no la define bien lo que quiere decir. Y usa palabras que nosotros no conocemos. Pero cuando usamos otra traducción, podemos entender, recibimos más claridad a lo que el verso quiere decir. Entonces, fíjese, hermano, como dijo aquí, como dice la Biblia Reina Valera 1960, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Justicia quiere decir verdad de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Es la palabra de Dios. Usted quiere que, yo he oído personas así, no, porque estoy pasando por este problema para perfeccionarme. No, lo que te va a perfeccionar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra cosa. ¿Qué hora es? Ok, vamos a como unos 15 minutos más para seguir temprano. Es necesario, hermano, que volvamos a las escrituras y creamos en ella. ¿Por qué? Porque el Señor dijo lo que Él quiso decir. Lo que Él quiso decir fue lo que Él dijo. Vamos a ver, y con este verso creo que con esto no voy a terminar. Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 55, y vamos a leer del verso 8 al 13, y vamos a poner mucha atención a lo que voy a decir aquí. You want to read it in the New Living Translation? Sí, por favor, porque me gusta como esa traducción lo explica. 55, versos 8 al 13. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Pues así
till 13. Lo mismo sucede con la palabra. La envío y siempre produce fruto. Oigan, le envío y siempre sigue. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Ajá. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor, serán una señal perpetua de su poder y de su honor. Oiga, es algo perfecto. Mire lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Se lo va a leer en la traducción. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces creemos que estamos en lo correcto, haciendo lo que Dios quiere, y no. Si no estamos haciendo nada en línea con lo que Dios dijo, no estamos caminando bien. No estamos caminando bien, estamos caminando en nuestro propio deseo, nuestras propias opiniones, y no en línea con lo que dice Dios. Ahora vamos a seguir, dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo ¿quién? Dijo Jehová. No lo dice Rafael, no, hermano. Esta aquí es palabra de Dios. Usted quiere prosperar en todo, usted quiere que todo le vaya bien. Comience a conocer la palabra y caminar en línea con lo que dice la palabra. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, hace como 40 años yo escuché esto por primera vez en inglés, y como algunos 30 años atrás o más en español. Lo voy a decir primero en inglés. De acuerdo a este verso, lo que el Señor está diciendo: there's a lot of people that are so earth-minded, so very good in earth mind, in the natural, that they're no good in the spirit. Ahora se lo voy a traducir al español. En español esto fue lo que escuché. Habemos tantas personas que somos tan bien en lo natural, en lo terrenal, que para lo espiritual no servimos para nada. Eso es lo que él está diciendo aquí. Somos tan buenos en lo natural, en lo terrenal, que no servimos para lo espiritual, porque solamente nos estamos enfocando en lo terrenal. Y mire cómo dice en el verso 9: como son más altos los cielos que la tierra. Ve, Él nos está llamando a que vivamos en el cielo, en el ámbito espiritual, porque nosotros no podemos subir al cielo, pero sí podemos vivir en el cielo de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando usted y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos viviendo, caminando en el Espíritu, no en la carne. Pero hay que aprender a conocer la voz del Espíritu, a escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo, para que entonces podamos movernos de acuerdo a las instrucciones o las enseñanzas del Espíritu Santo. Sigamos. Porque como, miren lo que dice ahora la seguridad de la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Mire lo que dice también después: no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para quien la envié. Usted se preguntará: ¿cómo es que dice aquí que la palabra no va a volver vacía al Señor? Cuando usted y yo nos vamos confesando la palabra, no le estamos dando vida a la palabra. Pero cuando usted y yo confesamos la palabra, es
Ahí es donde se cumple que no va a volver a él vacía, sino que va a hacer, va a producir aquello a lo cual él envió para que para aquello, para quien le envió. La palabra de Dios fue enviada para cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Usted quiere tener fe, quiere que su fe crezca. Comience a confesar la palabra de Dios. El mejor ejemplo de eso, hermano, en la palabra de Dios hay un ejemplo para todo. Vamos al libro de Filemón. Dos libros antes de Hebreos. Es un solo capítulo, pero vamos a leer, creo que del 4 al 6. Filemón capítulo 1. Esta fue una oración que Pablo hacía por Filemón. Y mire lo que dice. From 4 to 6. Cuando dice Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Oye eso, that's verse again, repítalo por favor. Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces la Reina Valera dice, para que la participación de tu fe tiene que llevar acción. Si no lleva acción, tu fe no tiene ninguna fe. Eso lo demuestra Santiago, el hermano de Jesucristo. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra eficaz? ¿Ah? Que tenga resultado. Que tenga resultado en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Quiere decir que de la única forma que usted y yo vamos a conocer todo el bien que hay en vosotros va a ser cuando pongamos nuestra fe en práctica. Si me quedo así, como si nada, ¿cómo yo voy a saber el bien que hay en mí de parte de Dios? ¿Cómo voy a saber yo el poder que hay en mí? Usted comienza, vamos a suponer, ahora mismo tengo una persona enferma. Usted viene a hacer la oración, recibe la sanidad. En otro caso viene una persona con un cáncer. Ora por esa persona y esa persona recibe sanidad. Ya su fe va creciendo en el conocimiento, porque ahora sabe ya que puede sanar a una persona que tenga cáncer. Hay muchos cáncer y cada uno quizás, bueno, usted viene y ora por una persona que tiene lupus. Ya aprendió que usted tiene el don o el poder para sanar esa enfermedad. Usted ve, su fe va creciendo, va creciendo. Jesús lo que está buscando es personas que le crean a Él. Juan 14:12, ¿qué dice? Juan 14, verso 12, y con esta terminamos. Oigan, de cierto 2 veces, verdad, verdad os digo. ¿Qué es lo que Jesús nos dice?
Oigan, Jesús dijo que de cierto, que el que cree en Él, las mismas obras que Él hizo, las haríamos nosotros. Entonces, ¿por qué no estamos creyendo? En los evangelios, que son 4, ni en las cartas paulinares, veo yo donde Jesús ni apóstol Pablo le dijeron a la iglesia que le oraran a Dios para que Dios sanara, para que Dios salvara, para que Dios predicara. No, eso fue dado a la iglesia, a usted y a mí. Jesús nos mandó a nosotros a orar por los enfermos, poniendo las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Jesús nos mandó a nosotros echar fuera demonios. Eso no se ve casi ya en las iglesias. Jesús nos dijo a nosotros que resucitáramos a los muertos, que le diéramos vista a los ciegos de la oración. Entonces, ¿qué está pasando? En la iglesia no debe de haber un enfermo. Me incluyo yo también. Y yo estoy peleando y le estoy dando gracias a Dios por mi sanidad. No estoy pidiendo por sanidad, sino le estoy dando gracias porque dice la palabra que por sus llagas fuimos en tiempo pasado. Cuando Cristo fue a la cruz, Él proveyó no solo el perdón por nuestros pecados y por nuestras iniquidades, también cargó la enfermedad y dolencias del mundo para librarnos de la enfermedad. Y yo digo, Satanás, tú tienes que alejarte de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Tienes que irte, porque tú no puedes estar tocando mi cuerpo no es tuyo, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y le hablo al Espíritu Santo, dice tu palabra que tú viniste a darle vida a ese cuerpo mortífero. Pues dame vida, que mi cuerpo pueda otra vez sentir vida en el lado izquierdo. Y así me la paso. En esto no lo voy a decir, me voy a quedar callado. Pero así mismo, dijo Jesús, de cierto, el que en mí cree, las mismas obras, quiere decir que usted quiere aprender cuáles son las obras que hizo Jesús. Métase en los evangelios, camine con Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y las mismas cosas que hizo Jesús, comience a creerlas y comience a hacerlas. Nos llamamos creyentes, pero ¿a quién estamos creyendo? ¿A quién estamos creyendo? ¿A las cosas del enemigo, el diablo? ¿A las mentiras, los engaños? No, hermano. Si vamos a ser eficaz aquí en la tierra y demostrar a Cristo, tenemos que creer, tenemos que actuar en la verdad. En la verdad. Entonces, para la próxima es donde vamos a entrar en la manifestación de los dones del Espíritu, que son 9. Son 9 los dones del Espíritu. Y lo demás no son dones, son ministerios. Al final del libro de 1 Corintios capítulo 12, porque hay una gran confusión en la iglesia entre los dones espirituales y los dones ministeriales. No es lo mismo. Para nosotros nos fue dado las armas, los dones del Espíritu, para poder deshacer toda obra del enemigo. Y puede ser que usted tenga un don ya, o 2, o 3, pero como no sabe la operación, la forma en que operan los dones del Espíritu, no lo utiliza, no lo usas. Pero aquí vamos a aprender el uso de cada don, cómo se manifiesta cada don. Y de acuerdo al don, usted le va a pedir al Señor, Señor, manifiesta tus dones en mi vida para poder ser útiles en ayudar a un hermano en la fe. Porque los dones fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. El mismo Santiago dice
¿Hay algún enfermo entre vosotros? Hermano, esa pregunta me deja entender esto. Que la iglesia donde Santiago era el pastor, porque Santiago es una carta pastoral, no aceptaban la enfermedad. Por eso él pregunta, ¿hay algún enfermo entre vosotros? No debe de haber, pero si lo hay, llamen a los ancianos y ungirán y orarán por ustedes la oración de fe. Quiere decir que, hermanos, en nuestros medios no debe de haber un enfermo. Pero eso lo vamos a ver cuando comencemos a mover en los dones del Espíritu Santo. Y los dones, para que usted sepa lo que vamos a estudiar, después lo voy a poner como tarea. 1 Corintios capítulo 12, de verso 7 al verso creo que es 11. Para que entiendan los 9 dones. Don de palabra de conocimiento, don palabra de sabiduría, don de fe, dones de milagros y hacer milagros. Muchos dicen que el único don que está en plural es los dones de sanidades, pero no, hermano, los dones de sanidades y el hacer milagros está en el plural, más de uno. Está el don de fe, dones de sanidad, don de hacer milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y discernimiento de espíritus. No, eso no es que vamos a discernir al diablo. Y quizá algunos tienen ya ese don, que usted puede ver a una persona y el espíritu le demuestra si esa persona está en lo correcto, si está haciendo lo correcto, si viene con engaño, con mentira. Y el don de profecía. Y todo eso es para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, usted sabe qué sucedería si aquí llegara 2 o 3 personas muriéndose de una enfermedad terminal, y el Señor lo usa a uno de ustedes para sanar a esa persona. ¿Qué usted cree que sucedería? ¿Qué va a suceder? Ténganlo por seguro que si esa persona que fue sanada va a venir a los caminos de Cristo. ¿Por qué? Porque vio el amor de Dios. Usted y yo somos portadores de ese amor de Dios. ¿Qué dice de Pablo en Romanos capítulo 2? Si me dejan a mí, yo le hablo Biblia la noche entera. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Quiere decir que esa persona o personas que recibieron sanidad van a arrepentirse solamente por ver eso. Va a tener familiares que sufrían al ver a su madre o su padre o quien fuera familiar muriéndose de una enfermedad y vienen y reciben la sanidad. Esas personas también van a venir a los pies de Cristo Jesús. Hermano, no se dejen engañar. No, porque la persona primero tiene que aceptar a Jesucristo. Es una mente religiosa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en los evangelios dice que sanó a tantas personas y ninguno de ellos era salvo todavía. Cristo no había ido a la cruz del Calvario todavía. Seguían siendo pecadores y Jesús los sanaba. Jesús resucitó de los muertos. Jesús alimentó a pecadores. A él, Jesús lo criticaron porque cuando se sentó a la mesa de Mateo, de Leví, y entre ellos había otros recaudadores de impuestos que eran ladrones. ¿Y qué fue lo que los fariseos le dijeron a los discípulos? Oh, tu maestro se sienta con los Leví, con los que recogen los impuestos. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Los enfermos, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Queriendo decir que aquel que está mal, el que necesita la salvación. La salvación, hay muchas formas de poder usar. Hay muchas cosas que podemos usar para que una persona venga a la salvación.
Escudriñe las escrituras. Hermanos, ¿cuántos tienen Biblias aquí? Levanten la mano, déjenme ver. ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la estudiamos? ¿Ve? Me recuerdo yo muchos años atrás que Gigi Ávila decía, da vergüenza que los cristianos tienen Biblia, pero solamente la usan debajo del sobaco, debajo de los hombros, como si fuera desodorante, porque no la escudriñan, no la conocen. Conoceréis la verdad, esta es la verdad, y la verdad os hará. Amén, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Ya terminé.